Saludos hermanos y amigos, hoy domingo 16 de julio. Entramos al segundo día para estudiar la lección número 4, ¿Cómo nos rescata Dios? Está con ustedes el profesor Ramón Romero haciéndote la invitación a que te suscribas a este canal de YouTube Ramón Romero. Le dé clic a la campanita, haga tu comentario. Oiga, haciéndolo así, invitando a terceros a que se suscriban, estará evangelizando en forma inteligente al mundo entero desde su casa. Hágalo, no se arrepentirá. Lección número 4, ¿cómo nos rescata Dios? El texto dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Te doy gracias, Padre, porque fui salvo por gracia. No tuve que guardar nada, solamente acudir a ti tal como soy, para que tú me hagas tal como tú eres. Amén. Para hoy, domingo, en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Comencemos con el libro a los Efesios, el capítulo 2. Dice, y de ella recibisteis vosotros, ustedes los paganos, los impíos, que estabais muertos en delitos y pecados. El apóstol usa un vocablo griego, es paráptoma. Es decir, significa cometer error o dar un paso en falso. Y pecados, amartía. ¿Saben? Realmente Santiago nos dice que si nosotros guardamos toda la ley y ofendemos en un punto, somos culpables de todo. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, cualquiera que hace pecado, esta palabra amartía, traspasa, anomía, también la ley, porque el pecado es anomía o transgresión de la ley. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado desnaturaliza. El pecado no es hacer algo malo. La gente tiene por identidad pecar es robar, pecar es matar, pecar es fornicar. Hermano, pecado, esos no son pecados. Esos son los resultados del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es yo vivir una vida separada de Dios. Y al estar esa vida separada de Dios, produce automáticamente los frutos del pecado, que son matar, robar, fornicar, mentir, acusar o calumniar. Esos son los resultados del pecado. Yo hago una pregunta. ¿Qué mandamiento violó Eva al comer del fruto? ¿A quién mató? ¿A quién robó? Técnicamente nada. ¿Qué mandamiento dice de los 10 mandamientos dice no comas de este árbol? Ninguno. Pero en ese mandamiento estaban congregados o resumidos los 10 mandamientos. Lo voy a probar. Cuando Eva come del fruto, yo hago una pregunta: ¿de quién era el árbol? Del Creador. ¿Qué dijo el Creador? De todo árbol del huerto podrás comer, menos de este que es mío. No lo toquen, es mío.
Entonces yo hago una pregunta. Cuando la mujer tocó del fruto ajeno, ¿cómo se llama eso? Robar. Ah, ve que está implícito. Y si el pecado produce la muerte, ¿qué está haciendo la mujer? Matándose. ¿Qué mandamiento violó? No matarás. Y si Dios dijo, no coma de ese árbol, y ella se lo come, ¿qué hizo la mujer? Tuvo por obediencia a otra cosa fuera de Dios. Y como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para Eva, la obediencia a lo malo, y para nosotros la obediencia a lo malo, es sustituir a Dios por eso como algo mejor que Dios. Por tanto, toma el lugar de Dios y en consecuencia eso es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no te harás imagen de eso que tú vas a tomar. La mujer al fijar la vista en el árbol, lo tomó como imagen y semejanza de la obediencia que ella quería hacer en una forma libertina. Como ella ya ha violado 2 mandamientos en serie, el tercer mandamiento, como dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Al tomar el fruto y comerlo, estaba negando a Dios. Estaba tomando el nombre de Dios en vano porque tenía apariencia de piedad, pero negó la eficacia de la piedad, y a estos evita, dice el apóstol Pablo. Ella aparentaba ser cristiana, pero por sus frutos los conoceréis, dice Jesucristo. Ya violó el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento que dice, guarda el sábado. ¿Qué hizo la mujer? Al comer del fruto, trajo la guerra y no la paz al Edén, dando la entrada al guerrero llamado Satanás, antiguamente Lucifer. Y en consecuencia rompe esa armonía con el cielo, y esa armonía rota representa un sábado violado, porque no había comunión entre Dios y las criaturas, es decir, entre a Dios y Adán y Eva. Pero violó el quinto mandamiento que dice no matarás, como vio el fruto. ¿Qué el mandamiento violó? Ella se mató. Toda persona que come algo o toma algo que hace daño está violando el quinto mandamiento, el sexto mandamiento que dice no matarás. El quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Es decir, respeta, o mejor dicho, obedece a tus padres. Yo pregunto, ¿obedeció Eva a su papá, a Dios? No. Al tomar del fruto, ella violó el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Violó el quinto mandamiento. El sexto mandamiento es no matarás. Al comer del fruto, entonces ella misma comió lo que hacía daño y en consecuencia produjo su muerte. Violó el sexto mandamiento de no matarás. El lositá, el séptimo mandamiento, lotinaf en el hebreo. Al pecar, saben ustedes, en el libro Patriarcas y Profetas dice la sierva de Dios que ella fue enamorada por la serpiente, porque destacó las cosas buenas de ella. La enamoró y ella escuchó la voz de sirena de Satanás antes que la voz de Dios, y aceptó el flirteo de la serpiente y cometió adulterio espiritual con la serpiente, específicamente con Satanás. Violó el séptimo mandamiento. El octavo mandamiento, lotignov, en el hebreo es no matarás. No matarás. No hurtarás, excúseme. No hurtarás. Yo hago una pregunta. ¿Robó la mujer a Dios? Sí. ¿Qué robó? El fruto que era de Dios. Tenía millones de árboles y solamente uno para Dios, y ella cogió uno, el único de Dios, para obviando los otros millones de árboles que Dios le había dado. Y con eso le robó a Dios de su árbol. Noveno mandamiento. Lo tagné veré acá. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Shaker en el hebreo. ¿Qué hizo Eva? ¿Mintió o no mintió? Sí mintió. Porque ella comió del fruto de la mentira, le creyó a la serpiente y puso a Dios como mentiroso. Porque la serpiente le dijo, no morirá.
En el hebreo dice no morirán, está en plural. En el hebreo, yo tengo aquí la construcción hebrea, dice no morirán. Es decir, ella le creyó a la serpiente y puso a Dios como mentiroso y aceptó la oferta de la serpiente de comer del fruto para ser grande. Y ella con eso produjo la falsedad porque con su conducta aceptó, le creyó a la serpiente y no le creyó a Dios. Y el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. Ese mandamiento es la raíz de todos los pecados. Pregunto, ¿codició el árbol? Sí, porque dice la Biblia en Génesis 3 que el árbol era codiciable. La mujer codició el árbol. Y el mandamiento 10º dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna en tu prójimo. Es el único mandamiento que se repite 2 veces. No codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pregunto, ¿violó Eva los 10 mandamientos? Sí, con un solo. Cuando nosotros violamos un mandamiento, estamos violando los 10 mandamientos, como he acabado de probar. Porque la ley es una cadena de 10 eslabones. Con 10 eslabones. Cuando rompo uno, estoy rompiendo los demás, estoy dejando incompleto la ley, el eslabón. La cadena, mejor dicho. Hermano y amigo, eso es el hombre. Cuando el hombre peca, ya está muerto. Y eso que dice Efesios 2: de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. El pecado mata. El pecado mata. Usted le dice a la gente: mira, ¿usted cree que el que toma alcohol o el que usa droga o el que fuma no sabe que eso hace daño? Claro que lo sabe, pero ¿qué te contesta la persona cuando tú le dices eso? Ay, hombre, de algo tiene uno que morir. Pero cuando la muerte llega, usted lucha por no morir, porque el ser humano no fue creado para morir. Fue creado para vivir eternamente con Dios o en las cosas de Dios. ¿Saben? Lamentablemente, en el conflicto de los siglos, página 490, nos dice: el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la violación de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despierta la indignación contra el que los reprende, como si este fuera la única causa de la dificultad. Y termina diciendo: desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado.
conflicto de los siglos página 490. Por eso es que el evangelio es impopular. Por eso es que el evangelio es impopular. Porque la gente, como dice Jesús, esta es la condenación, Juan 3:19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es que el evangelio es odiado, porque reprende en el fuero interno la inconducta del hombre. Y el hombre, en consecuencia, está en dos defectos: muertos en delitos y muertos por el pecado. Porque el pecado mata. La paga del pecado es muerte. Y la muerte entró por la transgresión de un hombre, dice Romanos capítulo 5. Cristo es la vida que nos ofrece gratuitamente a todo aquel que le invoca. Que Dios nos bendiga. Mañana continuamos con este estudio. La lección de mañana es: en otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Suscríbase a este canal de YouTube y dele clic a la campanita. Buenos días.